señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana lleno de muchas expectativas. Una semana muy caldeada, aparente. Muy caldeada y, por cierto, después en algunos aspectos que se entendían, se avisoraban más bien muchos nubarrones, muchas preocupaciones. Sin embargo, las cosas que fue en el evento que tenía el pasado sábado el Partido de la Liberación Dominicana. Que lo resolvieron por la vía rápida. Lo resolvieron por la vía rápida y de la mejor forma. Sí, sí. Y eso fue lo mejor que pudo ocurrirle a esa organización, que realmente ratifica, reitera un comportamiento que demuestra que tienen los pies en tierra y que tienen vocación de poder, capacidad para unificarse pese a la diversidad de intereses, y tienen la capacidad de unificarse justamente para mantener el control del poder. Y de poner diferencia, porque aunque mucha gente ha dicho y está tratando de ridiculizar al presidente Fernández, yo creo que ya esa campaña en contra del presidente Fernández estaba montada. Es menos grave por cómo se desarrollaron los asuntos, pero mucha gente ha tratado de ridiculizarlo. Sin embargo, yo entiendo que él salió bien parado al final. Eso no tiene ningún sentido, porque incluso si su alocución. Si tú te pones a ver, se cumplió, para fines de la unidad, se cumplió, o del equilibrio, se cumplió gran parte o casi todo lo que quería Danilo, y se cumplió también lo que quería Leonel. Así es. Porque como aclaró él y lo han aclarado otros dirigentes importantes de su equipo de trabajo, no era un asunto de primarias abiertas o de primarias cerradas, porque se entendía, bueno, Danilo las quiere abiertas, Leonel las quiere cerradas. No necesariamente y exactamente así. Leonel lo que decía era, bueno, si hay primarias abiertas exclusivamente como una imposición de la ley electoral o una imposición reglamentaria, eso es inconstitucional, sí. Porque había adquirido la condición de la cosa fallada en el 2005. Eso por un lado, pero por demás, entonces ha acentuado con la modificación constitucional de 2010, donde se fortalece la libertad de asociación, claro, y de formación de los partidos políticos que tienen la independencia o la autodeterminación para poder escoger a sus candidatos, para escoger sus dirigentes. Esta ley lo que vino a hacer fue a poner en entredicho la reglamentación interna de los partidos, los estatutos, y si se quiere, a incentivar la división interna de las organizaciones, a vulnerar aún más los derechos de las membresías de los partidos o de las mayorías, porque reforzaba las prácticas, eso lo planteaba en la columna del sábado, las viejas prácticas de las cúpulas de dejar las bases, utilizar las bases solo como en pelota para pisarlas, pero de dedo o por señalamiento escogían a los que entendían eran los candidatos o los que deberían dirigir la organización, sin darle oportunidad a que fueran la membresía, en la mayoría de los miembros de la organización, los que tomaran la decisión a través de una asamblea, a través de un plebiscito, a través de cualquiera de estos eventos que están contenidos en la ley, pero que... y una cosa que dice Melanio, que tiene mucha razón, él dice que la cultura PLDista era la cultura del debate interno, y que así debe ser. Se debatían las cosas internamente y entonces al final se tomaba una decisión. Y entonces, por ejemplo, el asunto del centralismo democrático, que es justamente el respeto de las mayorías, la decisión de las mayorías, pero realmente ubicando dónde están esas mayorías. Claro. Porque tú no puedes decir, o puedes suponer, puedes pensar, o te puedes abrogar el derecho de mayoría si está ante un órgano que tenga, por ejemplo, 35 miembros, o ante un órgano que tenga
614 miembros. Sí. Con respecto al grueso del partido, que tiene una serie de instancias, los presidentes de comité, los representantes de los organismos del exterior y una serie de instancias, además de la membresía en sentido general. El partido es un todo. Y si tú escoges que un órgano erigido en todopoderoso con 35 miembros menos, porque se murió alguno y algunos ya dejaron de ser, pero algunos 34, 35 miembros y otros con 614 miembros que creo que votaron 607, una cosa así. Sí. Ahí no está la mayoría. Esa es la mayoría relativa o la mayoría muy coyuntural, pero ahí no está la mayoría de la organización. Entonces eso no es centralismo democrático, eso no es democracia. Entonces todas esas cosas era parte de lo que esgrimía el expresidente Leonel Fernández, que aun cuando se entiende, bueno, Franklin Almeida ha planteado que ciertamente ellos están una especie de 70-30, o sea, el sector del presidente Danilo Medina tendría un 70 en el comité político y en el comité central, pero que en las bases de la organización los papeles están invertidos. La historia es otra, que el 70-30 es en la base de la base, sí. Está con Leonel Fernández. Entonces, ante esa situación... sostiene Franklin Almeida. Sí. Exacto, ante esa situación, lo que se supone que era mandatorio era un acuerdo político, porque se ha estado hablando de controles y de qué sé yo, y de la parte institucional y todas esas cosas, pero como esto tiene un gran componente de político o de política en sentido general, tenía que ponerse a prueba la madurez, la inteligencia, la concertación, el sentido de la oportunidad y una serie de factores que tenían que ponerse en juego allí sobre el tapete para reconocer las capacidades y los méritos y las posibilidades de cada sector. Tú no puedes, porque yo tengo circunstancialmente la mayoría en estos órganos, voy a pasarle un rolo a lo demás, voy a desestimar lo demás o voy a pasarle encima a lo demás si se pone en riesgo la unidad de la organización, inclusive la permanencia en el poder por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hubo unos esfuerzos extraordinarios. Se creó una especie de comisión ad hoc compuesta por Bichara, Radamés Jiménez y el secretario general del partido. Sí, ellos tres intervinieron, sin embargo, otras personas. Ahí se pueden agregar los esfuerzos o los contactos o los mensajes que intercambiaron. Ahí también estuvo Carlito Pared, asistente especial del presidente, es hermano de Reinaldo. Ahí estuvo Bauta Rojas, intervino. Ahí también intervino Nicolás Calderón, que es del sector de Leonel Fernández, el director de los comedores económicos. Ahí también intervino el empresario González Cuadra, que es amigo personal del presidente de la República y es un hombre muy moderado. Y entonces, hubo esa labor de mediación que implicó varios días, eso no fue nuevo. No. Varios días, o sea, hay muchas horas de trabajo. Y muchas horas de trabajo y mucho lleva y trae, porque había gente que estaba atizando, que quería que corriera la sangre. Sí. Pero, sin embargo... que de verdad sonaran los tambores de guerra. Y que sonaran los tambores de guerra o que ya se declarara un derrotado o un victorioso. Así es. Hubiese sido una victoria pírrica, porque en definitiva no se iba a hacer nada con un partido dividido. No. Sencillamente se iba a abrir una ventana de todo el tamaño a favor de las posibilidades de la oposición, que es la única forma hasta ahora, la única posibilidad de la oposición poder colarse, caso específico de Luis Abinader, es que haya una ruptura definitiva,
hubiese una ruptura definitiva entre el expresidente Fernández y Danilo Medina, que son los que comparten el liderazgo del PLD. Todavía la oposición no tiene los números para poder ganar unas elecciones. Al día de hoy, esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces ahí es donde está el tema, de que el partido dividido, por eso estuvo apostando el sector, el PRM, el sector, se sumó el sector de Luis Abinader al de Hipólito Mejía después para apoyar el tema de las primarias abiertas. Fíjate que ellos tienen primarias cerradas, pero entonces apoyan en la ley las primarias abiertas. Bueno, con una popular meter cuña. Como una forma de, con la cuña, abrirle una trocha, tratar de abrirle una trocha a las relaciones de Danilo y Leonel especialmente. Sí. Danilo tiene una posición cerrada, abierta, y Leonel una posición cerrada con respecto a lo que debe hacer la escogencia de los candidatos. Y entonces el PRM, en esa actitud de jugar, que no es que jugara mal la carta desde el punto de vista de la estrategia política, pero el tema está, si tú tienes primaria cerrada en tu partido, después que se aprueba la ley, y tú has vendido todo el tiempo eso, inclusive hubo una especie de cortocircuito entre los dos líderes del PRM, porque uno las prefería cerradas y otro abiertas, pero finalmente el partido vota, dice que va a llevar una posición de primaria cerrada, pero vota por las abiertas. Entonces, ¿cómo es que se come la cosa? ¿Con qué es que se... ¿cómo es que vamos a manejar? Ah, bueno, no, se dice una cosa pero se practica otra. Yo practico, hago una cosa aquí, pero apruebo para que otro haga, solo en aras de la división, apostando a la división. ¿Por qué se estaba el pleito real y efectivamente del PLD? Porque ya había una ley. ¿Y por qué había esa ley? Porque el PRM votó a favor de las primarias cerradas en vez de las primarias, a favor de las primarias abiertas en vez de cerradas. Entonces, fue causante el PRM de esa situación, si no, no se estuviera hablando de eso. No. Entonces, como también está la expectativa del tema de la reelección, se está hablando todavía de eso, que está cerrada según la Constitución, pero se está hablando de eso porque, por el mismo tema, porque la oposición, a través del PRM, estaría jugando, apostando a que si meten el tema de la reelección o de modificación constitucional, entonces se dividiría el PLD. Sí, eso le crea conflicto. Y entonces ese conflicto interno o una separación de la organización o del liderazgo del PLD podría abrir una brecha. Pero que resulta que el PLD tiene mucho que perder. Lo primero que tiene que perder es el poder. Y ellos parece que lo han entendido. Entonces, dieron una muestra de sensatez, una muestra de madurez y de inteligencia. Y bueno, se pusieron de acuerdo. Las benditas primarias abiertas, pero que no era exactamente como dijimos lo que Leonel planteaba, de que fueran, que se oponía para que fueran abiertas o cerradas, sino a que se impusiera una metodología. Bueno, se establecieron varias metodologías, cada partido escoge el que le da la gana, pero sí había un punto todavía por definir. Ah, bueno, que el partido escoja lo que le da la gana, pero de manera democrática, el partido como tal, no un sector del partido, bueno, van abiertas y entren todos a los Alburquerque, no, vamos a aprobarlo, el comité político le tira el muerto al comité central, pero el comité central finalmente aprueba, después de negociar, en 3 minutos aprueban, ni siquiera hubo que utilizar los equipos de la Junta Central Electoral, o sea, no hubo que hacer evento porque el evento se hizo solo. Sí. Sencillamente por una puesta de acuerdo de los líderes. No, fue una dinámica en vía rápida. Por la vía rápida. Llegan juntos los dos líderes del partido, sumado a la vicepresidenta, al secretario general, y entonces, vicepresidente, aclaro, la vicepresidente. Y bueno, y ahí mismo se da la primera muestra de unificación. Se quedan los que estaban esperando división, se quedan con el moño hecho. Y mientras tanto se gana tiempo a que el problema no se ha resuelto, el problema fundamental que es el tema de la escogencia del candidato. Pero bueno, hay una percepción que va, en ese ganar del tiempo y ganar terreno, hay una percepción que va definiendo los espacios y va definiendo e imponiendo las cosas.
y entonces vamos a ver qué pasa de aquí a allá, pero mientras tanto no hay división, ni tampoco hay vencedor ni derrotado. ¿Por qué? Primarias abiertas, con el padrón de la Junta, lo que te permite a ti que el día que vayan a votar, al final las elecciones abiertas favorecen a Leonel Fernández. Yo entiendo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque hace un tiempo que se determinó, yo diría se decretó, que se cerraba la inscripción de cosas. Y hay una cantidad de juventud que estaría pensando no necesariamente por el gobierno actual, y de juventud que pudiera tener otra orientación, su ambientación o su orientación la candidatura PLDista, pero no necesariamente por el candidato que está en el poder, entonces, o por el cabeza del gobierno. Y bueno, y mucha gente del sector independiente, ustedes lo pueden comillar como usted quiera, pero independientes o pendulantes que o tomarían en esta coyuntura la decisión de votar por Leonel. Entonces, si hubiera estado cerrado el asunto, no pueden votar. Sí. Pero al estar abierto, pueden votar. Y entonces, porque por eso, esas firmas que Leonel ha estado buscando por ahí, le sirven para ese evento. Yo entiendo que entonces, sí. Al final de cuentas, sería un beneficiario. Pero, ¿qué pasa? Finalmente, ¿qué pasa? Leonel no es derrotado porque se pusieron de acuerdo, y aunque son abiertas y con el padrón cerrado, y la decisión fue refrendada allí por el desacuerdo entre ellos dos. Fíjate quién hace la propuesta, quién presenta la moción, Radamés Jiménez, del sector Leonel. Y entonces, eso que se aprueba allí, finalmente va a ser llevado a la base del partido, que era justamente lo que Leonel solicitaba y requería, sí, que fuera mediante una acción democrática consultando a la mayoría, consultando a la base del partido. Eso tiene otro nombre. A Franklin Almeida hablaba de un plebiscito, otros hablaban de un congreso. Bueno, no podrá hacerlo, no se va a hacer el congreso, pero se hace el plebiscito. El plebiscito llena el papel del congreso. Entonces, finalmente, tuvo mucho efecto el contacto de 2 días que tuvo Leonel Fernández con la representación de la base, porque allí se reclamaban muchísimas cosas. La base estaba excluida realmente de estos debates, de estas decisiones, y sin embargo se ha reivindicado ese derecho de las bases. Y así sobre esa base, ese punto de vista, se democratiza el evento, se democratizan las cosas, y con la aprobación o con la orquestación de una comisión que va a tratar de adecuar los estatutos a la ley. O sea, no se va a hacer atropelladamente, sino que las cosas se han hecho ahora mediante una concertación, que era lo que se esperaba que ocurriera. Y eso ocurrió. Entonces, bueno, a partir de ahí lo demás es un invento. Sí. Bueno, Luis, otra cosa que nosotros debemos comentar es la situación de 14 provincias brevemente, del Cibao, porque ya no sí, donde el FARC pues, está desarrollando acciones violentas, intimidando a la población, desde temprano quemando gomas en la calle, apedreando vehículos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el tema ahora? Pero bueno, la gasolina, por lo menos, aunque sea por la misma circunstancia de los disgustos y de las protestas, ya tiene 3 semanas que la han bajado o la han frisado. Sí. Y entonces los transportistas han entrado en un compás de espera y en un aspecto de conversación, en un carril de conversación. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ahora sectores o parte de los transportistas, porque Ubiere está tirado a la calle en medio. Insurreccionado. Y entonces que uno no lo entiende, porque un hombre que está lanzando candidatura presidencial debería estar. ¿Cuál de las dos cosas? ¿La insurrección o la candidatura? Porque parecería que las cosas no comulgan, no compaginan más bien. Pero de todas maneras hay derecho a la protesta, pero también hay momentos. Sí, y las autoridades tienen la obligación de garantizar el orden. Claro. No, pero además lo que se busca es desestabilizar, porque
ni tú, ni yo, ni nadie que no esté viendo va a estar de acuerdo con que suba la gasolina, o a lo mejor a todos nos gustaría que tuvieran un poquito los combustibles un poco más bajos, pero tampoco esos son los métodos. No. La huelga estaba anunciada para hoy, desde anoche estaban quemando goma en San Francisco de Macorís. Yo he oído a Ramón Albuquerque, que fue de los gestores de esa ley y que está en el PRM, por lo tanto no tiene por qué defender al PLD, decir que esa ley no debe ser modificada y que debe mantenerse en ese esquema. ¿Él ha dicho eso? Sí, claro, lo he oído 2 veces. Bueno, pero es la ley de hidrocarburos, entonces el líder de esa, uno de los líderes, porque hay 2, está Hipólito también, ha planteado una modificación de la ley de hidrocarburos. Entonces ahí hay una contradicción. Claro que eso es libre pensamiento, libre. No, y eso Ramón es un libre pensador. retórica de campaña. Si ellos Sí, estuvieran hombre. en el gobierno, tendrían otra versión. Claro, no le Y esa es gustaría- la desgracia de América Latina. Sí, que se dice una cosa en la oposición y se practica otra, ya con la realidad le dan la cara y se hace otra cosa desde los gobiernos. Pero realmente la oposición, que tiene un rol institucional de contrapeso que jugar, no quiere jugar ese rol, lo que quiere es comenzar a quemar goma y hacer cosas. Y eso, o quieren un Brasil, quieren un Venezuela, quieren un Nicaragua. Que a propósito, eso es lo que ganó se... abrumadoramente Bolsonaro en Brasil. Impresionante victoria. Así son las cosas, los pueblos son veleidosos y complicados. Sí. Tienen a un Lula ahí que saca que yo cuántos millones de la pobreza, eso no sirvió para nada. Está preso sin tener razones para estar preso. Dilma se fue Es un lío. al caray. El que está Temer, que uno temía que se saliera con las suyas, se salió con las de él. Y bueno, y todo, como que parecería todo contrapuesto y yo no entiendo. Parecería que el mundo se ha alertado. Uno espera la mejor suerte para Brasil. Y a Bolsonaro le fue bien con que al final, porque fíjate, le dieron una puñalada en campaña. Eso le ganó. Y eso le ganó voto. Se pensaba, estaba herido de gravedad. Sí. Y hay gente que son gente dichosa, porque sobrepasó esa situación y sobrepasó el porcentaje que tenía el partido de Lula, que no pudo endosarle sus simpatías al candidato que fue señalado Fernando Haddad. ante su imposibilidad. Y finalmente se impuso Bolsonaro. Así es. Eso de bolso suena un poco... Pero bien, vamos a hacer una pausa breve para que entremos totalmente, a lo contrario de lo que estamos hablando, entremos en el tema de la economía. El doctor Antonio Siriaco, doctor en economía y director de la escuela, justamente de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros y vamos a ver cómo anda la economía a propósito de los movimientos internacionales, los ligeros cambios que se han dado en la tasa del dólar, que se ha hablado últimamente de que eso fue manejado así para evitar la fuga de capitales, y varias otras cosas que tienen que ver directamente con la economía, que no sé si son prima hermana, pero se parece, deben ser familias, si no se parece un poco a la política. Vamos a la pausa y volvemos ya con nuestro distinguido invitado de este día. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida.
Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Agrícola, más que un banco, un aliado. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo, lo haremos para aprender del pueblo y a partir de ahí iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando. Bien, señores, vamos a dar la bienvenida formal al doctor Antonio Siriaco, vicedecano, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después de una exitosa gestión en la Escuela de Economía. Uno tiene que felicitar su desempeño. Claro, me dicen que su gestión, el cambio que registró la escuela fue significativo a todos los niveles. De manera que hoy le tenemos y para nosotros de mucho placer recibirle y pasar revista al tema económico, que uno no sabe por qué lado preocuparse más o aquietarse más, habida cuenta de los cambios experimentados por la economía, por esas brisas que vienen de por allá, que dan, si no gripe, fiebre. Y bueno, algunos movimientos que se han visto en el caso del dólar. Y a pesar de todo eso, desde el Banco Central se ha estado planteando, sin embargo, un crecimiento y parecería que la estabilidad macroeconómica sigue bien y que la confianza también, que el clima para las inversiones todavía sigue
Bien, entonces, si esas cosas no han cambiado sustancialmente o han cambiado mínimamente, parecería que todavía podemos estar tranquilos. A pesar también, uno le suma a esto, las preocupaciones de algunos sectores porque el endeudamiento ha seguido en aumento. Y eso no ha aparecido todavía un especialista que le haya dado. Ha habido distintas fórmulas, pero no ha habido todavía un especialista que haya resuelto ese punto en particular. Parecería como que teníamos una emboscada en esa dirección. Doctor, son varias aristas. Así es. Usted se mete por donde usted quiera. Bueno, en primer lugar quiero siempre darle las gracias al profesor Clime, a Encarnación, por su invitación. Mira, yo creo que la situación que se está viviendo hoy en día en la economía mundial, yo creo que estamos ante, vamos a decir, un cambio en los ciclos de la economía, y a su vez esos ciclos económicos tienen influencias políticas. El caso, por ejemplo, de Brasil, que es muy, muy elocuente, ¿no? Y en el caso de los países sudamericanos, ese ciclo se ha un tanto acelerado, porque muchas de sus economías no dependen mucho del ciclo de la economía norteamericana, sino que dependían mucho de la demanda de materias primas que ejercía el crecimiento acelerado de China. Cuando China cambia un poco su modelo, y la India, entonces esas economías caen en proceso de ralentización de sus economías. El caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Ecuador. En el caso de la República Dominicana y de los países que están más cercanos a los Estados Unidos, obviamente que el crecimiento de Estados Unidos le ha favorecido. O sea, el hecho de que la economía norteamericana tuviera un crecimiento, y tiene un crecimiento prácticamente que va a terminar por encima del 3% anualizado, y con tasas de desempleo históricas que incluso solamente en los años 60 se habían visto tasas de desempleo por debajo del 4%, un 3 punto y algo por ciento. De manera que ese boom que ha tenido la economía norteamericana le ha favorecido a la economía dominicana. Tú encuentras que además de las remesas, ¿por qué otra vía? El turismo ha crecido. El turismo. Las exportaciones de zonas francas ha crecido. Generalmente la zona franca podría terminar este año con exportaciones que sobrepasen los 6.000 millones, turismo 7.000 millones, remesa casi 6.000 millones. Y mira que el tema de la zona franca en un momento tuvo con la crisis financiera a nivel colapso internacional. Prácticamente. Entonces, se logró levantar ese sector. Entonces esa expansión que ha ocurrido en los Estados Unidos ha beneficiado a la República Dominicana y más a la República Dominicana. ¿Esa expansión ha sido a partir de cuándo? Venía con Obama, pero con la disminución tan abrupta que hizo Donald Trump con la reforma tributaria, que las tasas corporativas pasaron de un 35 a un 15, creo que fue. Evidentemente que eso... ¿Y quién le dio esa fórmula al presidente Trump? Porque se pensaba que con este discurso tan contradictorio y confrontador, parecería que iba a romper todos los esquemas y que iba a descomponer el mundo, lo iba a poner con la pata para arriba. Y lo puso hasta cierto punto. Y que está. Y todavía hay parte de él que está. Pero bueno, no se entendía como que eso diera un resultado, por lo menos a los norteamericanos, aunque él parece que de un principio apostaba a eso. Pero no sé, pero... No, lo que pasa es que el señor Trump, por su característica, es una persona muy atípica, ¿no? No es el político de oficio tradicional en los Estados Unidos, sino que es una especie de... ¿Él cogería alguna clasecita con Hipólito? Bueno, el problema pero en términos de la práctica y de la praxis, es una persona muy fuera de serie, en ese sentido. No, incluso un hombre que se pretende modificar la estructura del capitalismo industrial de los Estados Unidos. Pero él no pertenece a la esfera del capitalismo industrial. Así es. Él viene del show business. Así es. Del negocio del negocio, del espectáculo. Sí. Y que luego se mete en el negocio inmobiliario. Ajá. Y que le va bien. Y la especulación. Entonces, ese tipo de personaje es apuesta al riesgo. Entonces, asume una política fiscal
incluso mucho más Y disruptiva asume que la de también Reagan. hasta un discurso riesgoso. Riesgoso. Pero se la juega. Se la juega. Entonces, eso es un elemento que lo hace ser a él una persona con una característica especial. Hasta ahora le ha dado resultados, pero ahí viene la otra parte de la moneda. Pero antes de eso, doctor, Sí. ¿y quiénes habrían salido afectados con esas cosas que a él le han salido bien? No, yo creo que ha habido todo un proceso, y eso se va a reflejar incluso en la relación ahora en el proceso electoral de medio tiempo en Estados Unidos, y es que ha habido un conflicto incluso más político con las migraciones, con los grupos, vamos a decir, que Y con la inmigrantes, caravana esa que viene en con marcha. todo eso es un elemento de carácter. Pero que alguna gente dice que presión. todas esas cosas, bueno, alguna gente le atribuye a él haberlo provocado. Sí, pero como una forma de sacarle capital político para poder reelegirse. entonces el problema de toda esa visión, esa política... Primero, sí, antes de reelegirse, de cambiar la composición en el Congreso. Claro, y la composición no solamente en el Congreso, sino también luego, posteriormente, en la Suprema. Sí. Que eso le da un poder para los próximos años. Pero que todas al las Partido cosas, a Republicano. pesar de la confrontación y de muchas evidencias, de muchas cosas, le salen bien. Y yo no entiendo de esta sociedad. Porque fíjese cómo el miembro que él propone a la Suprema Corte, el hombre lo acusan de una cantidad de cosas. Juez Cábanos. Llevan evidencia y resulta que no, como quiera aprobar. Pero tú sabes que eso había pasado también con un abogado negro, afroamericano, creo que Clarence Thomas, algo así. Sí. Y hubo una acusación cuando se propuso ante la Suprema. Pero tú, déjame decirte lo siguiente. Fíjate que las políticas de los años en la crisis afectó mucho al ciudadano tradicional norteamericano. Y eso realmente incubó un conflicto que verdaderamente el señor Trump le sacó provecho y por eso ganó. O sea, el discurso del señor Trump no es un discurso al vacío, es un discurso que ha calado en un sector importante, tradicional, en los Estados Unidos, incluso que en muchos lugares ni pasaporte tienen, porque piensan que el mundo es Estados Unidos. Los llamados white collar. Así es. Entonces, esa situación, no crea Y que... redneck. Así es, que el señor Trump lo está haciendo sobre un discurso que cae al vacío y que no tiene... Él sabe hacia él dónde se sabe está hacia dónde. dirigiendo. Entonces, lo que te está diciendo que en Estados Unidos... una ¿O quién le sociedad va a comprar ese discurso? fraccionada y dividida. La economía a ese sector de la población lo afectó mucho. Lo afectó muchísimo. Entonces generó desigualdad y Donald Trump con su discurso Primero América, generalmente eso ha calado. Y no crea que tiene una base importante, una base política que va más allá de lo que es el Partido Republicano, el partido tradicional de los Estados Unidos. Entonces, no nos engañemos. Va más allá, fíjese O sea, que no entró, nos claro, entró en contradicción con algunos Claro. legisladores de su propio partido. Entonces cuando él utiliza esas políticas y dice, mira, vamos a bajar los impuestos. Entonces también eso cala en un sector en Estados Unidos tradicional, sector con poder, y eso en cierta manera le ha dado resultado. Ahora, Doctor, ¿y aquí deberíamos bajar los impuestos? no, yo creo que aquí hay que simplificar el sistema tributario. Simplificarlo. Simplificarlo. ¿Lo encuentras muy complicado? No, es complicado, ¿eh? O sea, complicado por el hecho de que Pero la tú gente... te pasas el mes entero de que la pagando gente no lo entiende. impuestos. O sea, mira. Porque el anticipo. No, y el anticipo. Yo creo... Aquí El día 5, el día 15, el día 20, el día que yo qué. Mira, por ejemplo, el caso del PST. El PST se hizo en el 2007. Mira, aquí las reformas importantes al sistema tributario se hicieron en el 2007, cuando estaba el señor Hernández y ese tipo de cosas. Pero mucha gente no entendió eso, porque no hubo concomitantemente un proceso de educación tributaria que debe ser quizás un elemento a uno. Hay poca educación tributaria. Muy poca. Entonces la gente, no sé, tú agarrabas a una señora dueña de un salón de belleza o a un colmadero y no conocía que había un proceso simplificado dirigido a ellos. Entonces no se enteraban de eso. Ahora,
Lo complicado de esto es que eso implicaba un anticipo. Ahora se está proponiendo un sistema, reformar el procedimiento simplificado de tributación, donde tú hagas un solo pago, uno solo. Y que ese pago que tú hagas, oye, también te elimina el anticipo. Yo creo que esos son dos elementos importantes. Pero que, doctor, sí, Que si claro, lo anuncian, que lo hagan, de verdad, porque el día pasado... No, se ha anunciado en dos ocasiones. Usted estaba en el país, porque yo estaba aquí cuando se publicó que se había eliminado el anticipo, que ya se eliminaba el anticipo para las personas que tuvieran menos de 10 empleados y para X... No, entre 1 y 15 empleados, y creo que con ingresos anuales de 8.5 millones de euros. Exacto. Pero eso no se ha eliminado nada, doctor. Se dice que para el 2019, pero, en enero. Pero entonces, ¿qué compone una cosa que al día de hoy te la estén pegando en la costilla y que tú dices que en el 2019, estamos en el 18, cuando yo a la oficina que me lleva la contabilidad, cuando yo le digo, pero mira, yo he anunciado que ya se había eliminado el anticipo, sí, pero lo que pasa es que ahora se está pagando el 2017. Se está aplicando el 2017, que no, que es a partir del 19. Digo, pero ven acá. Entonces, pero ¿para qué se anuncia eso? Bueno, ya tú sabes que hay un elemento de carácter de un marketing político, de un anuncio. No, es un engaño. Pero al marketing político, yo lo que creo, ahora le han puesto, al engaño, ahora le han puesto marketing político. Pero yo lo que creo es que si se anunció y se ha anunciado en algún momento determinado, eso va a haber que... Debe cumplirse. Claro, porque si no, entonces, bueno, se quedaría muy mal. Pero aquí hay que simplificar el sistema tributario. Es una manera, o sea, eso tiene que ser parte de las reformas que hay que hacer. No, y que las reglas de juego tienen que ser claras y para todo el mundo, porque, por ejemplo, no se justifica que si impuestos internos pertenece al gobierno, una agencia del gobierno cualquiera, cualquiera, contrate, por ejemplo, publicidad o compromisos con el sector comercial y no cumpla, entonces resulta que a mí me exigen que yo tengo que cumplir el bendito, por ejemplo, pagar un impuesto de unos ingresos que no se han recibido. Que no se han recibido. Pero ¿por qué? Porque si yo voy a comprar varilla y cemento y la ferretería recibió eso, me da mi asunto y yo quiero después descontarme mi anticipo, bueno, yo pagué y me algo, claro. Y la ferretería recibió, pero yo he contratado publicidad y resulta que publicidad que yo no sé cuándo la voy a cobrar. Mientras tanto, pero eso no es una oficina privada, estoy hablando de una agencia del Estado, gubernamental. Entonces la disciplina y el ejemplo hay que comenzar de ahí. Debe comenzar por casa. Y déjame decirte algo, que el anticipo comenzó como algo transitorio y se ha quedado ahí permanente. Entonces, lo provisional es lo que más se queda. Entonces, yo una vez estuve con ¿cómo es que se llama? El director ahora que está en Manente. No, está ahora en el banco, Bandex. en el Bandex. Guarucuya, mi querido amigo Guarucuya. Me va a matar Guarucuya. Sí. Yo le planteé el problema y digo, Guarucuya, pero ¿cómo es posible? Entonces dice, mire, eso está recomendado hace rato ya al Ministerio de Hacienda, pero el asunto es que si eso se hace, entonces ya hay un compromiso con esos recursos. El muñeco eso no da guañanga todo, eso no va a pique. Ellos lo entienden, pero tienen miedo a aplicarlo porque necesitan de esos recursos. Pero así no puede ser. No, por eso se habla de un gran pacto, de una reforma profunda, donde todo eso uno se siente, no importa que pasen 1, 2, 3 años, pero que lo que salga de ahí sea algo que genere una certeza durante los próximos 30 años, o 20 o 25 años, que la gente diga, mira, el sistema tributario tiene estabilidad para los próximos 30 años. Pero que no existan esos sobresaltos de estar cambiando constantemente tasas o hacer reformas coyunturales, que eso es el problema que ha ocurrido en la República Dominicana. Entonces, esa situación evidentemente hay que verla. Vamos, doctor, con su anuencia, vamos a la última pausa. Tenemos que hablar un poquito del dólar, el nerviosismo que en algún momento se estuvo creando. Sí, esa presión que hemos modificado el tipo de cambio puede ser significativa o amenazante. O amenazante, si no es para asustarse,
si las cosas no van a pasar de ahí. Esto fue para equilibrar, como se ha estado planteando, para evitar la fuga de capitales, si la ve correcta, si eso debe ser momentáneo, si ya hay que olvidarse de que el dólar, ¿tú te acuerdas cuando cambió el gobierno que cogió para abajo a todo lo que da, que después tuvieron que aguantarla ahí? Claro. Si ya eso, vamos a tener que acostumbrarnos a esos niveles. Y todas esas inquietudes que tiene mucha gente. Vamos a la pausa final y el doctor Antonio Siriaco vuelve en breve. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Doctor Antonio Siriaco, esas inquietudes que planteamos cuando íbamos a la pausa, sería bueno irlas desmenuzando, especialmente el tema con el dólar. Sí. Si realmente no hay motivo para estar, para nerviosismo. Si son brisas que no tumban coco. Brisas que no tumben coco, ni tumben... Sí. Mira, hay un elemento que yo creo que hay que darle mucho seguimiento, que eso es lo que en cierta manera, al margen de las proyecciones que se hacen en el presupuesto, pero hay un elemento que generalmente genera mucha volatilidad en el tipo de cambio, es cuando aumentan las tasas de interés en los Estados Unidos. Entonces, este año han ocurrido 3 incrementos en las tasas de interés. Posiblemente en diciembre, según anunció la Reserva Federal de Estados Unidos, exista un incremento más. Y cuando aumenta la tasa de interés allá, ¿qué eso pasa? Fortalece el dólar. Entonces, mucha gente que tiene su... Y atrae inversiones. Claro, entonces, gente que tiene su dinero o sus inversiones en pesos, en moneda local, cambia dólares. Y entonces eso presiona el tipo de cambio. Porque eso lo que hace es que incrementa la demanda de dólares en el mercado cambiario. Y la gente saca su dinero y lo lleva hacia Estados Unidos. Ahora, la única manera de compensar eso es dos. O tú aumentas tasas de interés. Eso fue parte entonces de la razón que dio la gobernación del Banco Central cuando decía que era para evitar la salida de capitales, buscando otros beneficios. Y por esa razón. Tiene sentido. No, todo el sentido, pero no solamente en el caso de la República Dominicana. Tú vas, por ejemplo, para Brasil pasó igual, las economías de la región, en Centroamérica pasó igual, en Panamá pasó igual. Sí. Entonces,
esa presión tú no la controlas. Si ocurren más incrementos en la tasa de interés en Estados Unidos, entonces eso va a seguir presionando hacia el alza el tipo de cambio. Y por eso fue que el señor Trump le dijo al que propuso como presidente de la Reserva Federal que si estaba loco. ¿Por qué? Porque sencillamente esa situación le puede traer problemas. O sea, el endurecimiento de la política monetaria que implica mayores incrementos en la tasa de interés en los Estados Unidos, eso le puede provocar a Estados Unidos una ralentización de sus economías. Ajá. Por eso es el temor que nosotros tenemos, que si la economía norteamericana disminuye su ritmo de crecimiento para el año 2019, eso puede también ralentizar el ritmo de crecimiento de la República Dominicana, porque toda esa demanda que hay por zona franca o gente que viene aquí a hacer turismo, todo eso disminuye un poquito. Entonces, ese es uno de los riesgos que hay a nivel internacional. Entonces, claro, hay que ver por el otro lado si la economía dominicana o si el gobierno dominicano puede conseguir también un financiamiento barato para los próximos años a través del gobierno chino. Yo creo que está apostando eso. Antes de meternos en China, ¿cómo manejaría o maniobraría el gobierno dominicano si realmente el tema del petróleo sigue subiendo? Porque recordemos que durante muchos años o buen tiempo se estipuló el precio del barril de petróleo a un punto, sin embargo estuvo muy bajito, de un barril de a 100 y pico a llevarlo casi a 40 y tanto. Eso fue una baja y una sustancial y una mejoría para poder navegar con el viento a favor por parte de países como el nuestro, pero la situación ha ido subiendo y cambiando. Mira, hay que ver dos cosas ahora. Hay que ver también el comportamiento no solamente de los precios del petróleo, sino también del precio del carbón. Porque cuando entre en Punta Catalina, entonces eso va a provocar un cambio importante en la matriz energética. Mientras tanto, por ejemplo, cuando aumenta el precio del petróleo, que bueno, el presupuesto del 2019 fue $62 el barril, posiblemente pueda terminar como a $70, $75. Y eso incluso se dice. Alguien habló de 100. De 150 por el ritmo Yamarco. Claro. De todas maneras, hay que ver también el precio del carbón. Eso yo no lo vi en el presupuesto del año 2019, porque se supone que Punta Catalina ya entra en operación en el 2019 y entonces ya el precio del carbón va a jugar un papel importante en todo el coste de la energía eléctrica y en la demanda precisamente de dólares para la compra de combustible. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración. Pero yo creo que hasta ahora el gobierno falló en el 2018 en tener un precio del petróleo más o menos razonable, porque lo estimó en 49 y está en los 70 y pico, y en el año 2019, si tú proyectas $62, pero el petróleo puede estar que esté por encima de los 70, $75. Por lo tanto, yo creo que estás subestimando el precio internacional del petróleo y también el tipo de cambio lo está un tanto sobreestimando. Lo aguanté con el caso China en medio minuto prácticamente. Va el presidente para allá el miércoles. Va a ser recibido por el y eso realmente estimula, augura realmente que podamos abrir algunos. Mira, los chinos tienen recursos, evidentemente les sobra recursos. Y los chinos están en un proceso hegemónico y todo lo que los espacios que ellos le puedan quitar a los Estados Unidos lo van a hacer. El gobierno dominicano, ¿verdad?, sigue en esa tesitura, obviamente que le puede sacar provecho, en el sentido de tener recursos para un financiamiento de largo plazo, infraestructura. Yo creo que la República Dominicana está viviendo un buen momento en ese sentido por su ubicación, y hay que sacarle provecho a esa situación. Creo que puede ser una alternativa a la emisión de bonos, que es un financiamiento más costoso, que se va a hacer más costoso, y además que tú no conoces al acreedor. Cualquier situación, cuando tú tienes... O sea, que busquemos a los chinos como prestadores, pero no necesariamente vendiéndole bonos. No, sino sencillamente un acuerdo bilateral de inversiones. Bueno, de eso, como diría el padre Avelino, en el paz descanse en su alma, de eso seguiremos hablando. Así es. Gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor Antonio Siriaco, doctor en Economía y vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a repetir esta noche a las 11:30, como siempre,
la repetición de esta conversación.